Estandartes de Grifonia capítulo 3, Batalla de Blackwood. Cuando salió el sol en el tercer día desde que Kirill había traído sus presagios de fatalidad a Blackwood, la tensión en el aire era palpable. Caminé alrededor del perímetro defensivo, inspeccionando las obras que Gunther había logrado construir en los últimos días. Estacas afiladas salían de las barricadas anidadas entre las casas, aparentemente desafiando a los atacantes a intentar superarlas. Se habían ensamblado suficientes cosas que pudimos bloquear todas las entradas terrestres al pueblo entre las casas. En las casas mismas, todas las ventanas exteriores habían sido tapiadas para evitar que cualquier atacante se colara a través de nuestras líneas. Combinados, formaron un sólido muro entre nosotros y los bandidos. Los ojos cansados de la guardia nocturna escanearon nerviosamente el horizonte por última vez antes de sentirse aliviados. Fue desafortunado tener algunas de nuestras fuerzas atadas durante la noche, pero un costo necesario para evitar que nos cortaran la garganta en la oscuridad de la noche. Los grifos exhaustos regresaron arrastrando los pies al pueblo, donde se unirían con algunos otros para actuar como nuestra fuerza de reserva. Sentí una punzada de simpatía por su estado desaliñado, pero como se esperaba un ataque en cualquier momento, no podíamos permitirnos el lujo de enviarlos a descansar. Mientras yo y el resto de la guardia de relevo tomamos posiciones detrás de nuestras defensas, descansé mi peso en mi garfio y consideré mi papel para la batalla. Gunther y yo seríamos los dos principales oficiales a cargo de la milicia. Me sorprendió que Gunther y los demás depositaran su confianza en mí con tanta facilidad, pero él se encogió de hombros ante mis preocupaciones. De la forma en que lo veo, tú eres quien puso todo esto en marcha. Lo menos que podrías hacer es ser quien lo lleve a cabo. Hablando del anciano grifo, Gunther estaba actualmente sentado cerca afilando su lanza. La simple lanza para jabalíes ya parecía estar en perfectas condiciones, pero sospeché que la acción hizo mucho para calmar sus nervios. Y no solo sus nervios tampoco. A juzgar por los rostros que nos rodeaban, ver el comportamiento estoico de Gunther hizo mucho para endurecer la columna vertebral de la milicia. El pueblo había podido reunir una fuerza considerable para repeler la amenaza que se avecinaba. De la población habíamos podido movilizar casi 60 grifones para la batalla en total. Si bien no todos lucharían en el frente, los números contribuyeron mucho a mi propia confianza. Aquellos que aún no estaban estacionados en las barricadas se arremolinaban alrededor del pueblo propiamente dicho, charlando y haciendo sus propios controles de equipo. De la colección de armas del pueblo, habíamos acumulado una mezcla considerable y ecléctica de lanzas y armas de asta. Además de la lanza recta tradicional, era común ver un grifo que llevaba un garfio como yo o una guadaña de guerra. Los arqueros holgazaneaban en los tejados, con los arcos ensartados y listos. Si bien no teníamos un gran stock de puntas de flecha de metal en el pueblo, teníamos una gran cantidad de pedernal y de madera. Mientras que las flechas de madera para caza menor serían prácticamente inútiles incluso contra un grifo sin armadura, las puntas de pedernal podrían causar un daño significativo. Vi cómo Felian se movía entre grupos de combatientes, distribuyendo suministros médicos básicos. Estaría esperando detrás de nuestras líneas, listo para atender a los inevitables heridos que serían arrastrados hacia él. Un puñado de otros grifos lo siguió, actuando como sus asistentes y guardias durante el día. El repentino sonido de un cuerno llamó la atención de todos en el pueblo y me sacó de mis cavilaciones. Rápidamente corrí hacia la fuente del ruido y encontré a uno de los milicianos gesticulando salvajemente para llamar nuestra atención. «Mira. Hay algo ahí en el bosque». El miliciano señaló emocionado hacia el bosque. Acercándome a la barricada, pude distinguir el movimiento de algo grande justo dentro del bosque. Al principio pensé que podría ser otro ciervo o jabalí, como había sucedido varias veces durante el último día. Nervios nerviosos que hacen sonar la alarma a la menor provocación. Esta vez fue diferente. Emergiendo de la maleza, apareció un pequeño contingente de grifos. Se pararon justo en el borde de la línea de árboles y nos miraron a través de los campos de cultivo. Incluso desde esta distancia, pude distinguir las lanzas, hachas y escudos que todos llevaban. Aquí estaban nuestros bandidos. Después de una breve inspección, desaparecieron de nuevo en el bosque, sin duda para informar de sus hallazgos al resto. Solo una cuestión de horas antes de que llegaran en su totalidad, y se podría entender el alcance del desafío que tenemos por delante. Era hora de que comenzara la batalla. A medida que se acercaba el mediodía, el resto de nuestros enemigos finalmente apareció del bosque y comenzó a mirar a Blackwood con lascivia.
Hice un recuento aproximado de su número y sentí un sudor frío en mi espalda. Debe haber habido casi 50 grifos dando vueltas por allí. Si el aumento en su número fue el resultado de que Kirill no contó bien cuando los vio por primera vez, o si habían recogido a algunos amigos en los últimos días, no importaba mucho en este momento. La suerte estaba echada, por así decirlo. Todo lo que quedaba era ver dónde aterrizó. La masa de asaltantes se detuvo mientras inspeccionaban nuestras defensas. Aunque sus exploradores sin duda les habían informado que nos habíamos preparado para su llegada, no parecía que hubieran pasado el final de su marcha ideando un plan. En lugar de eso, observé cómo los mejor equipados entre ellos se congregaban para decidir un curso de acción. Después de un debate breve pero acalorado, algunos de los grupos más pequeños fueron empujados al frente para pinchar nuestras líneas. Se perfilaba como si fueran a enviar una ola de escaramuzadores contra nosotros primero. Sin embargo, tal vez escaramuzadores no era la palabra correcta. El forraje encajaba bien. Ninguna de las bandas individuales quería ser la que probara las aguas contra nosotros, por lo que los grupos más débiles se vieron obligados a asumir ese papel. Protestaron, por supuesto, pero el líder de los bandidos los hizo callar con la promesa de violencia. Un solo golpe poderoso de ese enorme garrote con púas en la tierra fue suficiente para intimidar a los demás para que se alinearan. Ese grifo era aterrador. No solo eran más grandes que cualquier grifo que hubiera visto hasta ahora, sino que estaban más equipados que nadie en el campo. No podía imaginarme a mí mismo siendo capaz de blandir ese garrote de guerra tan fácilmente, pero se movían como si no pesara nada. La armadura que llevaban tenía un brillo opaco, pero no coincidía con la distintiva armadura de malla de los otros líderes. Y sería difícil no mencionar ese casco de hierro de cara cerrada. Los hizo parecer menos que una persona. Miraron hacia nuestras barricadas cuando los escaramuzadores se pusieron en marcha, y no pude evitar el escalofrío que me recorrió la espalda al ver a ese enemigo frío y sin rostro. Los escaramuzadores avanzaron lentamente al principio, dividiéndose en dos grupos de alrededor de media docena de grifos cada uno. Se abrieron paso lentamente, ninguno dispuesto a ser el primero en la línea de fuego. Sin embargo, tan pronto como nuestros arqueros comenzaron a lanzar flechas contra ellos, se lanzaron al aire para cerrar la distancia lo más rápido posible. Cuando se acercaron me di cuenta de que no solo llevaban sus armas. Fardos de leña colgaban de sus garras, y cada uno de ellos sin duda contenía brasas para encender los tejados una vez arrojados desde arriba. Mierda, eso no es bueno. No es bueno en absoluto. Teníamos cubos de agua listos en caso de una estrategia equivocada como esta, pero bajo el sol seco del verano no había garantía de que el fuego no se propagara. Uno de los bandidos fue derribado por nuestros arqueros cuando corrían hacia nosotros, chillando mientras caían al suelo. No fue una caída fatal, y se apresuraron a regresar a sus líneas en lugar de presionar el avance. Detener a esos camiones de bomberos era la prioridad número 1. Para hacerlo de manera confiable, necesitábamos tener grifos en el aire para interceptarlos. Ya podía ver una docena de grifos volando desde la sección de Gunther, y me volví para ordenar lo mismo. «Está bien». ¡Escucha!, grité a mis fuerzas. Tenemos escaramuzadores volando con brasas para tratar de quemar nuestras casas hasta convertirlas en cenizas. Pero no les vamos a dar la oportunidad. Las espinas se tensaron con anticipación. Señalé hacia una docena de mis 15 grifos. Necesito que el grupo de ustedes sea uno para encontrarlos en el aire. Coge las jabalinas y sube allí. Intenta noquearlos en el aire, pero concéntrate en mantenerlos fuera del pueblo y lejos de los arqueros. Hice una pausa por un momento antes de continuar. Y ten cuidado, tienes más del doble de números ahí arriba, pero no te pongas arrogante. Así es como te matan. Mirando hacia atrás a la aldea, los reservistas ya se estaban dispersando para responder a posibles incendios. Las reservas se encargarán de cualquier cosa que se incendie, así que concéntrate en lo que está pasando en el aire. Entendido. Rápidos asentimientos fueron mi respuesta. Estarán sobre nosotros en cualquier segundo ahora, vamos. Con eso, los cazas aéreos despegaron y estiré el cuello para ver cómo se desarrollaba la escaramuza. ¿Qué hay del resto de nosotros entonces, Geralt? Cierto, olvidé decirles a los demás lo que estaríamos haciendo aquí abajo. Nuestro trabajo es doble. Acabar con cualquier bandido derribado antes de que vuelva a levantarse y ayudar a cualquiera de los nuestros que sufra el mismo destino. Y en una nota menos magnánima, no quería quedarme atrapado solo en el suelo durante una batalla.
La sonda de bandidos estaba casi sobre nosotros, y todos los grifos en el suelo tenían los ojos hacia arriba para observar los resultados. Los números ya estaban muy apilados de nuestro lado, 12 contra 5. Los bandidos intentaron zigzaguear entre la infantería voladora para atravesar el pueblo, pero fueron interceptados por las jabalinas. Era difícil para un volador golpear a otro con un arma arrojadiza cuando ambos volaban por el aire. Incluso algo tan grande como un grifo era un objetivo difícil cuando solo tenías unos días de entrenamiento. De las 7 jabalinas lanzadas, solo 2 dieron en el blanco. Uno de los bandidos cayó al suelo detrás de la barricada después de recibir un golpe en el ala. Los 4 que estábamos en el suelo corrimos hacia adelante y la apuñalamos por todos lados antes de que pudiera levantarse. La armadura acolchada en ella significaba que probablemente era el líder de este grupo de foraje. El otro había recibido un golpe directo al cañón y no hizo ningún movimiento después de golpear el suelo. Una puñalada rápida aseguró que permanecería igual. A mi alrededor, los demás estaban aplastando astillas caídas. Los atacantes deben haber elegido soltar su carga útil tan pronto como fueron atacados para contraatacar de manera efectiva. Mirando hacia el cielo, vi a nuestros voladores enfrentarse a los 3 bandidos restantes. Ya sea por falta de entrenamiento o por la naturaleza caótica del combate aéreo, 2 de los bandidos fueron rodeados por la mayoría de la milicia. El último retrocedió, no dispuesto a intentar una acción de rescate. Observé cómo los luchadores serpenteaban por el aire, las lanzas apuntando hacia afuera para tratar de derribar a sus enemigos del cielo. Los que tuvieron la mala suerte de ser el centro de atención cayeron en poco tiempo, incapaces de defender todas las direcciones a la vez. Una vez en el suelo, era bastante sencillo asegurar que permanecieran en el suelo después de la caída. El último bandido decidió lanzarse al suelo y fue seguido por 2 milicianos. Al principio me alegré de que les acercáramos, pero las cosas cambiaron rápidamente. El bandido giró sobre su espalda y cortó hacia arriba con su lanza. La lanza atravesó el ala de uno de los perseguidores y les quitó el aleteo. Llevados por el impulso de su inmersión, cayeron directamente al suelo. Inmediatamente, todos corrimos presas del pánico para ver cómo estaban, y el otro miliciano que los perseguía agitó sus alas para detener la persecución en estado de pánico. El bandido lo reservó de inmediato a través del campo hacia su propio campamento, zigzagueando a través de furiosas flechas todo el camino. Al llegar al grifo caído, me sentí aliviado al escuchar silbidos irregulares provenientes de ellos. Estaban vivos. Rápido. Llévaselos a Felian. Ve. Grité. Levantándolos tan cuidadosamente como pudimos, regresamos corriendo a la estación médica del pueblo. Al llegar a la posición de Felian, nos recibió el olor cobrizo de la sangre. Otros 2 grifos ya estaban aquí, aunque ninguno estaba en tan mal estado como nuestra víctima. Para su crédito, Felian se apresuró a reconocer el alcance del daño. Costillas rotas y probable daño interno fue el diagnóstico. Antes de que pudiéramos preguntar sobre las posibilidades de que sobrevivieran, Felian ya nos estaba ahuyentando. Mientras nos apartaban para dejarlo trabajar, vi salir el débil resplandor de una medicina mágica. Con suerte, Felian podría salvarlos, pero teníamos que volver a la línea antes de que llegara el ataque principal. Cuando regresamos con el resto de nuestro grupo, me di cuenta de que, a pesar de nuestra victoria, ver a alguien a quien conocían por quizás toda su vida siendo llevado sin fuerzas había sacudido a los aldeanos. Se necesitaría más que eso para rompernos cuando sabíamos los costos del fracaso, pero nos recordó nuestra propia mortalidad. Yo mismo traté de poner la imagen del grifo roto en el fondo de mi mente y concentrarme en los resultados de la sonda. De hecho, habíamos eliminado una quinta parte de la fuerza enemiga con solo un puñado de heridos de nuestro lado. Al mismo tiempo, solo la escoria de su número había sido enviada contra nosotros. Todos los verdaderos luchadores esperaban al otro lado del campo frente a nosotros, sin duda solo esperando la orden de avanzar y aniquilarnos. Nos habíamos inclinado un poco al usar las jabalinas en el primer golpe, pero sentí que valía la pena para ayudar a minimizar las pérdidas. Hablando de las jabalinas, ordené a la milicia que tratara de recoger tanto las jabalinas como las armas de los bandidos caídos. Necesitaríamos una salva tan completa como fuera posible para el ataque principal. Mientras se hacía eso, miré hacia el ejército de bandidos para ver cuál fue su reacción ante todo el asunto. Los pocos supervivientes habían sido absorbidos por otras bandas, mientras que los capitanes de los bandidos revoloteaban para coagularse en torno a su líder de nuevo. Sin duda discutiendo su próximo movimiento.
Ciertamente habíamos ganado terreno en el equilibrio de poder, pero nada estaba garantizado en una batalla, y estaban a solo un revés de la fortuna de acabar con nosotros. Cuando regresaron a sus bandas, supe en mi corazón que llegaron a la misma conclusión que yo. No habría más sondas, tendrían que aplicar todo su peso sobre nosotros para rompernos. El próximo ataque sería el punto de apoyo del destino de Blackwater. Aparentemente, los bandidos no estaban interesados en perder el tiempo hoy, e inmediatamente comenzaron a organizarse para un avance general sobre nuestra posición. Directamente opuesto a mí, el líder enemigo estaba a la cabeza de sus bandidos. Mientras lo miraba a través de los campos, sentí que un escalofrío repentino me recorría la columna. Se sentía como si nos estuviéramos mirando directamente el uno al otro. La amenaza que ese maldito bastardo rezumaba por cada poro era abrumadora. Algo sobre la forma fría e insensible en que actuaron simplemente, gritaba peligro. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a avanzar, avanzando por el suelo. El líder de los bandidos se las había arreglado para reunir a sus dispares fuerzas en una formación más consistente, y avanzaron rápidamente a través de los campos. Tan pronto como nuestros arqueros comenzaron a salpicar la masa enemiga, sus arqueros se detuvieron para responder del mismo modo. Las flechas de punta ancha volaban de un lado a otro, enviándonos a escondernos detrás de la barricada. Hubo un grito de dolor a mi lado, y volteé mi cabeza para ver que uno de los aldeanos había sido golpeado en el hombro con una flecha. Se retiró de la línea para tratar la herida, pero regresó rápidamente una vez que le aplicaron un vendaje. Al menos teníamos algo detrás de lo que escondernos para minimizar el impacto. El fuego de flechas de los arqueros derribó a un puñado de ellos, pero fueron las jabalinas las que dejaron el mayor impacto una vez más. Las 2 docenas de proyectiles fueron lanzados al azar desde todas nuestras defensas, y poco menos de la mitad de ellos dieron en el blanco en la formación suelta. Los poderosos misiles hicieron su marca con aplomo, eliminando a 10 bandidos del campo. Aunque el impacto ralentizó el avance cuando tropezaron con sus caídos, no tuve tiempo de apreciar los resultados de mis creaciones. Los bramidos de sus líderes enviaron a la infantería de bandidos restante cargando directamente contra nuestras defensas reforzadas. El bandido común no pudo avanzar mucho contra nuestras posiciones, pero los jefes de los bandidos demostraron ser mucho más capaces que sus subordinados. Armados y blindados, pudieron abrirse paso más cerca y, con su ayuda, los bandidos pudieron obligar a nuestra línea a retroceder. Frente a mí, el líder de los bandidos se metió en la refriega. Agitaron su garrote de guerra como un martillo, apartando las puntas de lanza que raspaban la armadura de escamas que llevaban puesta. «Vamos muchachos, entren allí y mátenlos ya». La profunda voz del líder de los bandidos retumbó mientras avanzaba hacia nuestra barricada. Los bandidos renovaron su presión en la línea, los de escudo y hacha nos hicieron retroceder mientras sus lanzas consolidaban la distancia. Una vez que llegaron a la barricada, las hachas comenzaron a cortar la madera entre los bloqueos de las lanzas. Una vez que lo consideraron lo suficientemente debilitado, el líder de los bandidos cargó hacia adelante para destrozarlo de una vez por todas con un salvaje golpe por encima de la cabeza. Con la barricada en ruinas, los bandidos comenzaron a empujarnos cada vez más hacia atrás. A menos que algo cambiara en los próximos momentos, comenzaríamos a perder grifos. Una vez que esas fichas de dominó comenzaran a caer, no pasaría mucho tiempo antes de que toda nuestra línea colapsara. La señal para esa fase me llegó de la peor manera posible. El bandido escamoso cargó hacia adelante y con un movimiento de su garrote, destrozó el mango de mi garfio. En estado de shock, retrocedí unos pasos y el resto de la fila me siguió. Bueno, la mayor parte de la línea. Un pobre Griff tenía su arma enganchada en la retirada. Fueron empujados hacia adelante y masacrados rápidamente por los bandidos que avanzaban. La vista de eso nos hizo retroceder aún más allá de las casas que flanqueaban hacia un área más abierta. Aquí ambos lados comenzaron a dispersarse, nosotros por la confusión y el miedo, y los bandidos mientras perseguían imprudentemente. Al menos en el espacio más abierto, nuestra ventaja numérica podría mostrarse más a medida que se abrían brechas para atacar a los bandidos desde el costado. Desafortunadamente para mí, el líder de los bandidos tenía la intención de seguirme después de que rompió mi garfio. Pero tuve la suerte de tener otra arma conmigo. Tomando una respiración tan constante como pude, dejé caer la pieza rota de madera. Deslizando mi espada de la vaina, me preparé para la amenaza que se avecinaba. El comandante de los bandidos cargó para terminar el duelo lo más rápido posible.
Agitaron su garrote de guerra hacia mí en un golpe por encima de la cabeza. Potente, pero lento, y solo apunta a un área pequeña. Salté a un lado para evitar la muerte que se aproximaba, y traté de no pensar en la repentina ráfaga de aire cuando su golpe me pasó. Antes de que pudieran recuperarse, corté sus piernas. Dejó escapar un pequeño gruñido de dolor, la única indicación además del hilo de sangre de que le había hecho algo. Mientras saltaba hacia atrás para hacer algo de espacio, quedó claro que el alcance de nuestras dos armas no era muy diferente. Sin embargo, tenía la ventaja en movilidad aquí, con la armadura de escamas restringiendo su movimiento. Al mismo tiempo, tuve que acercarme más para poder golpear sus extremidades hacia abajo. Eran la única parte de su cuerpo que podía dañar con seguridad con todo lo importante sellado. Me arriesgué a echar un vistazo rápido a mi alrededor para ver cómo iban el resto de las peleas. La retirada forzada resultó ser lo que necesitábamos para estabilizarnos. Si bien me obligaron a retroceder constantemente, los demás se mantuvieron firmes o incluso derrotaron a sus enemigos con la ayuda de sus camaradas. Sin embargo, no todos ellos. Pude reconocer la forma de uno de los aldeanos que yacía inmóvil en la tierra, el bandido victorioso uniéndose a una de las otras escaramuzas que estaban ocurriendo. Los arqueros de nuestro lado reabrieron su bombardeo nuevamente, habiendo retrocedido para mantenerse alejados de la batalla principal. Esto agregó más presión sobre los bandidos, aunque con lo cerca que estaba la lucha, la cantidad de flechas entrantes se redujo drásticamente para evitar el fuego amigo. Volviendo mi mirada al asunto en cuestión, el capitán bandido comenzó a hacer golpes más conservadores con su arma. Los pinchos en la cabeza significaban que podía depender tanto de puñaladas laterales más cortas como de un traumatismo contundente para matarme. Estos movimientos me dejaron poco potencial para responder, y cambié a la defensiva. Retrocediendo siempre hacia atrás, me concentré en el ritmo de sus golpes. Un solo golpe de esa arma significaría mi fin. Ida y vuelta otra vez. La presión constante devoró mi mente y busqué una manera de cambiar la situación. Finalmente, vi mi oportunidad. Cuando el ataque del bandido pasó junto a mí, avancé para cerrar la distancia. Mi intención era clavar mi espada tan profundamente como pudiera en la abertura de su ala en la armadura. Cometí un error. En mi golpe, levantaron su ala y atraparon mi espada en su propia carne. Me sorprendió que se dejaran piratear de esa manera, y no me di cuenta de su ataque de regreso. Su cabeza blindada golpeó la mía. Tropezando hacia atrás, fue todo lo que pude hacer para levantar mi espada para evitar que su garrote me matara en ese mismo momento. Oh, no, no, no. Sintiendo una victoria inminente, se movieron para acabar conmigo. El siguiente golpe tiró mi espada de mis garras. Esto fue seguido por una amplia huelga de barrido. Contra un oponente desarmado, no tenían motivos para restringir sus movimientos. En cambio, lucharon con un abandono temerario, alimentados por la sed de sangre. Me lancé hacia un lado para evitarlo. Abajo en la tierra, miré mi muerte. Mi mente se quedó en blanco por el terror cuando se acercaron a mí. La repentina aparición de una lanza me salvó de mi destino. Rápidos golpes los obligaron a retroceder, mientras se retiraban para consolidar su postura. Parecía que ya no estaría peleando solo. Mientras me alejaba rápidamente del peligro, miré para ver quién era mi salvador. Era Gunther. Al mismo tiempo, gritos de por Blackwood. Anunció a los demás combatientes que habían llegado refuerzos. Casi una docena más de grifos se unieron a la refriega contra los bandidos. Gunther ya debe haber derrotado a los atacantes en su sección y llevado las reservas a la mía. Su momento no podría haber sido mejor. El bandido ignoró mi vuelo serpenteante y dirigió toda su atención a la nueva amenaza. Mientras los demás se movían para hacer retroceder a los bandidos comunes, recuperé mi espada del suelo y me uní a Gunther. Gunther había pillado al bandido por sorpresa, pero quedó en desventaja en cuanto la atención se centró en él. Era más rápido, tanto de pie como con su lanza, que el jefe de los bandidos, pero se vio obstaculizado por la necesidad de actuar con cautela. Sin un arma de respaldo, no podía correr el riesgo de que le rompieran la lanza, de lo contrario sería aplastado por el ataque de seguimiento, como me había salvado a mí. Jadeé cuando sentí que mis músculos ardían por el esfuerzo de la lucha del día. Pelear era un trabajo agotador. Fue entonces cuando me di cuenta de cómo podíamos vencer a este monstruo. Si estaba cansado, entonces ellos debían estar casi exhaustos. No solo habían tenido que correr a través de un campo para llegar aquí, sino que esa enorme arma y su armadura debían estar pesando 1 tonelada.
Sacudiendo la cabeza, traté de comparar sus movimientos actuales con los del comienzo de la pelea. Efectivamente, sus golpes eran más lentos y estaban menos dispuestos a hacer cambios importantes en su postura. Moviéndome a un lado, me preparé para terminar con esto. Dudaba que tuviera la suerte de volver a escapar de la muerte hoy, así que tuve que elegir bien mi momento. Eventualmente, el líder de los bandidos se volvió descuidado y se extendió demasiado. Golpearon con fuerza de Gunther, y al hacerlo vislumbré las plumas blancas de su cuello entre la armadura. Sintiendo que había llegado el momento, me lancé directamente a la pelea. Atrapados fuera de posición, no tuvieron oportunidad de responder a mi ataque. Eran demasiado lentos tan tarde en la batalla. Corriendo, agité mi espada hacia su cuello en un gran golpe por encima de la cabeza. El metal resonó contra el metal cuando perdí mi objetivo, y los golpeé en la parte posterior del casco. Sin embargo, la fuerza de mi golpe triunfó, ya que mi espada larga se deslizó por la parte posterior de su casco extendido y se clavó en el cuello. Vlade mordió la carne, y con un rápido movimiento de aserrado de mi espada, se acabó. Al ver que la cabeza de su líder golpeaba el suelo, los bandidos restantes se rompieron y huyeron. Nuestras fuerzas sin aliento no hicieron ningún movimiento inmediato para perseguir. En cambio, todos nos tomamos un momento para recomponernos mientras huían. La lucha en el pueblo no había sido gratuita, pero habíamos matado a sus líderes y forzado la retirada. Si bien aún quedaban algunas peleas por delante, para todos los efectos, habíamos ganado. Los bandidos supervivientes se habían reagrupado con sus arqueros justo fuera del alcance de los arcos, inseguros de su próximo movimiento. Estábamos preparándonos para salir y terminar esto cuando sonó un cuerno de guerra. El grupo de bandidos se separó de inmediato para huir en todas direcciones, y pronto se hizo evidente por qué. Emergiendo del bosque de donde habían venido originalmente los bandidos, otro grupo de grifos salió a la carga. En lugar de la variopinta colección de bandidos o nuestra propia leva al azar, estos grifos eran profesionales. Llevaban cotas de malla sobre la mayor parte del cuerpo, corazas y cascos de hierro, y portaban armas profesionales adecuadas para la guerra. Se estrellaron contra los bandidos enrutadores y rápidamente los destrozaron. Observé con los ojos muy abiertos cómo el soldado líder balanceaba una espada con un tenue brillo azul. Esa hoja se encontró con la espada corta de un arquero bandido y atravesó el metal como mantequilla, tomando la vida del bandido en el mismo golpe. Así que las armas mágicas eran una cosa en este mundo. Fresco. Esa espada desafió cualquier ley de propiedades materiales que pudiera pensar, así que la magia era la única explicación. Aunque trataron de huir, los bandidos exhaustos no pudieron escapar de los soldados y fueron derribados como trigo en nuestros campos. Todo el asunto terminó en menos de 5 minutos. Mi milicia y yo observamos con la boca abierta el profesionalismo y la destreza marcial que se mostraban frente a nosotros. Pero al poco tiempo, la atención de los soldados se volvió hacia nuestro maltrecho pueblo y los que lo defendían. El grifo líder con la elegante espada y 2 escoltas se nos acercaron a pie, deteniéndose unas docenas de pasos delante de nosotros. Bueno, puedo decir honestamente que estoy sorprendido de ver que este lugar sigue en pie. La alegre voz de un grifo macho rompió la tensión en el aire, antes de quitarse el casco para revelar prístinas plumas blancas. Esta acción casual hizo que sus guardias se pusieran rígidos ante la insistencia de su señor de exponerse en lo que hace unos momentos era un campo de batalla activo. Estaba preocupado de que solo encontráramos una cáscara humeante cuando llegáramos, y en el mejor de los casos esperaba caer sobre los bribones mientras saqueaban. Ustedes, mis buenos grifos, me han demostrado que estaba equivocado. Había subestimado la valiente valentía de las personas que llaman hogar a este pueblo. Los aldeanos a mi alrededor hincharon sus pechos con orgullo por el elogio. Y espero que esta noche, me permitas a mí y a mis caballeros celebrar esta gran victoria contigo. Tenemos vino que hay que beber, y siempre es mejor compartirlo con un compañero. Entonces, ¿estarías dispuesto a permitirnos entrar en la aldea? Ese es Lord Silas. Debe haber estado persiguiendo a los bandidos. No es de extrañar que todos se hayan agrupado, susurró asombrado uno de los aldeanos a mi lado. Supongo que eso lo resolvió entonces, difícilmente podríamos negarle a nuestro señor jurado la entrada en parte de su propio dominio. Especialmente después de que acabaran con los bandidos sobrevivientes con tanta facilidad. Me acerqué a los restos de la barricada y llevé mis garras a mi pico para responder. Fin del capítulo 3.